Bendiciones, amados hermanos. Feliz de estar nuevamente frente a esta cámara para poder ministrar su vida con el conocimiento de la palabra, con el entrenamiento. Y hoy pues vamos con la doctrina de la imposición de manos. Con esta clase, amados hermanos, culminamos el segundo parcial, lo que resta también de la Santa Biblia 2. Con esto culminamos el segundo parcial y la próxima semana estaremos comenzando con el tercer parcial. ¡Ánimos, hermanos! Vamos entonces con la doctrina de la imposición de manos y nuestro versículo clave está en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3, donde habla de las diferentes doctrinas. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio. La imposición de manos es una doctrina fundamental de la Iglesia de Jesucristo, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2. La imposición de manos es una acción física y natural sobre algo o alguien, llegando a ser un medio de transferencia de algo sobrenatural de Dios para quienes necesitan su poder, su bendición, su sanidad o unción. Esto de ninguna manera significa que nuestras manos físicas lo hacen. Es pues en verdad obediencia a la palabra de Dios y fe en la operación del Espíritu Santo para que la transferencia se lleve a cabo. Nuestras manos son simplemente un punto de contacto para liberar nuestra fe. Recordemos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y se mueve a través de los dones, pero el cuerpo de Cristo somos nosotros y nosotros somos instrumentos, somos las voces, somos las manos de Dios, de manera que no son nuestras manos físicas lo que ejecutan en algún sentido el poder sobrenatural de Dios. Sigue siendo Dios mismo, pero estamos ligados con Dios y somos instrumentos, somos embajadores. De esa manera, por la fe, se mueven todas las cosas. Quisiera entonces, primeramente, pues, dar la definición general de lo que es imposición o transferir, mejor dicho. Porque imposición de manos es una transferencia. Y transferir significa transportar, significa llevar, significa mover o enviar, ya sea de una persona a otra persona, de un lugar o de posición a otra. En este caso lo que sucede es una transferencia, algo que se mueve de uno hacia otro. Los registros bíblicos nos muestran que por la imposición de manos pueden transferirse para recibir sanidad, para recibir el Espíritu Santo, separación para el ministerio y ungimiento para las tareas especiales. Veamos entonces los registros bíblicos en el Antiguo Testamento sobre la imposición de las manos. En Levítico capítulo 1, versículo 4 y en el capítulo 16, versículo 21 al 22, vemos esta práctica. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Porque en ese sentido entonces, una vez en manos del sacerdote, el holocausto, ya la persona no podía estar en el lugar santísimo, o en el lugar de la expiación, perdón. De manera que al entregarlo a la puerta del tabernáculo de reunión, la persona tenía que tocar la cabeza del holocausto. Y en esa cabeza, cuando tocaba la cabeza, lo que sucedía es una transferencia, en este caso, de los pecados de la persona hacia el holocausto, para que el sacerdote al presentarlo hiciera expiación por un año, un cubrimiento de pecados por un año. En el capítulo 16, versículo 21 y 22 leemos: Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces vemos que claramente la idea de transferencia mediante la imposición de manos, lo que se transfiere en este caso es el pecado de una persona o del pueblo de Israel. Y la imposición de manos es una forma importante para transferir casi todas las cosas en el reino espiritual, o transferir cosas en el reino espiritual. Otra de las cosas importantes también, aparte de la imposición de manos, es la confesión, ¿verdad? El confesar es otra forma de transferencia, como lo vimos ahí en Levítico 16, 21, 22. La confesión del sacerdote, en este caso Aarón, y la imposición de manos para transferencia. Es una combinación, aparentemente, de acuerdo a esta escritura, de ambas. Cuando vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 6, leemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso era una sombra de lo que habría de venir a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es ahí donde la transferencia de los pecados de la raza humana viene de una vez por todas sobre el Cordero de Dios cuando es sacrificado. Y esto no solo es cubrimiento, expiación de pecado, es remisión, es quitar completamente el pecado. Obviamente que esto le beneficia a la persona cuando reconoce que Dios ha enviado a su Hijo, cuando reconoce que el Hijo es nacido por obra sobrenatural, por el Espíritu Santo a través de el vientre de una mujer que es María, como ha sido profetizado posteriormente, que muere en una cruz y al tercer día resucita de entre los muertos. Es ahí cuando la persona toma en vigencia esa transferencia de pecado. Su pecado se transfiere a Cristo y la santidad de Cristo se transfiere hacia la persona. Imposición de manos para transferir bendición. Seguimos entonces en el Antiguo Testamento y vamos a ver que la imposición de manos no solo era para transferir los pecados a los machos cabríos. También la imposición de manos se usaba para transferir bendición a los hijos. En Génesis capítulo 48, versículos 9, versículos 13, 14 y del 17 al 20, vamos a ver cómo Israel, al que Dios le cambió el nombre y le puso Jacob, que es el padre de las 12 tribus, de los hijos que estaban en las 12 tribus de Israel, cómo Jacob transfirió bendiciones a los hijos de José por la imposición de las manos. Versículo 9. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Versículo 13. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. Versículos 17 al 20. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido por su hermano menor. Será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágase Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés.
este asunto de la mano derecha y la mano izquierda, y es que la mano derecha, la transferencia aparentemente era para el hijo primogénito, para el mayor. Jesús bendijo a los niños también, ¿verdad? Y este es un caso ya después de todo el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento, y podemos ver entonces que en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, vemos lo que está sucediendo y de cómo Jesús bendijo y tocó con sus manos a los niños para bendecirlos, y esto mismo podemos hacer nosotros con nuestros hijos. Confesar las palabras de fe, de bendición sobre nuestros hijos e imponer las manos para transferir bendición. Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Una doctrina de imposición de manos con el fin de bendecir, pasar transferencia de bendición sobre nuestros hijos. La imposición de manos para transferir también sanidad divina lo vemos a través de Jesús mismo haciendo imposición de manos para que una persona pudiese recibir bendición o sanidad. Jairo le pidió a Jesús que colocara sus manos sobre su hija. Jesús se levantó. Cuando la niña se levantó, Jesús tomó sus manos y en ese sentido hubo una transferencia. Veamos lo que la declaración bíblica nos muestra. Marcos capítulo 5, versículo 23, 41 y 42. Y le rogaban mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Como es una doctrina que viene desde el tiempo antiguo, él expresa que Jesús ponga sus manos sobre su hija para que sea sana. Versículo 41 y 42. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En Mateo 8, 22, 25, podemos ver también que Jesús puso sus manos sobre el ciego 2 veces. Dice la Escritura: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Transferencia a través de la imposición de las manos, dejando claro que nuestras manos no son quien tienen el poder para esto, son un instrumento de parte de Dios, son liberadores de fe, como cuando la Escritura dice que vayan a los ancianos y los unjan, y la oración de fe sanará al enfermo, ¿verdad? Que los unjan con aceite. Obviamente el aceite tampoco tiene el poder para sanar, es el Espíritu Santo, y quien hace esta transferencia viene siendo el mismo Espíritu Santo, pero siempre hay un contacto, siempre hay un liberador de fe, porque Dios nos ha llamado a todos a andar por fe y no por vista, y la gente muchas veces en algún sentido por la incredulidad, siempre los enemigos de la fe, que son incredulidad, duda, temor, falta de conocimiento, están en algún sentido saturando la mente de los creyentes para que no vivan por fe. Pero nosotros
Sabemos que estas son doctrinas, sabemos que en obediencia a lo que la palabra dice, nosotros actuamos conforme a ellas y dejamos que lo sobrenatural se manifieste, porque nosotros obedecemos lo que la Escritura dice, y a medida lo obedecemos con esa fe inquebrantable, operan las cosas en el reino espiritual. Es exactamente lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Él estaba asustado y le dijo: Maestro, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y Jesús dice la palabra, ven. En base a esa palabra, ven, se mueve Pedro y entonces camina sobre las aguas. Obviamente las circunstancias en el capítulo nos muestran que los enemigos de la fe y los ojos puestos en las circunstancias hicieron que Pedro se hundiese y dijera: auxilio, me hundo. Pero es aquí donde nosotros creemos que la palabra se cumple. Es aquí cuando estudiamos las doctrinas y nos movemos en ellas para poder practicarlas. Todo es en base a la fe. Posteriormente nosotros vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, que los creyentes colocaron sus manos sobre los enfermos y estos recibieron sanidad. Y esa es una declaración bíblica que Jesús dijo: todo el que cree, estas señales seguirán a los que creen, porque todo tiene que ver con fe, ¿verdad? En las ordenanzas que están establecidas en la palabra. Entonces nos movemos en esa fe y la fe es la que opera. Entonces estas señales seguirán a los que creen. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales de creyentes, de movernos por los lineamientos bíblicos, por las doctrinas que están establecidas y Dios operando a través de la obediencia de cada uno de nosotros. Y es donde se manifiesta en la doctrina de la imposición de manos la transferencia de la bendición. Posteriormente vemos en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11 y 12, los milagros que se manifiestan ahí, producto de la imposición de las manos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire qué nivel de fe este. La transferencia del toque de las manos sobre los paños y la fe de las personas llevando los paños para ponerlos en las partes de los cuerpos de los enfermos, y la manifestación gloriosa de la transferencia se manifestaba. Estos niveles de fe, todos queremos que de la noche a la mañana movernos, y como cuando yo di la clase de la fe, hay unos ABC de la fe, ¿verdad? Los primeros ABC que tienen que ver con actitud de la fe, que tienen que ver con cambiar nuestra conducta, con ver objetivamente, ¿verdad? Y no creer que la fe es un medio para obtener las cosas que nosotros queremos, o para gloriarnos a nosotros, o darnos la gloria a nosotros mismos. Recordemos que Dios es sabio y Dios usa a quien quiere y cuando quiere, y cuando nuestro orgullo es mayor y nuestras intenciones de nuestros corazones son otras, la manifestación del poder de Dios no se va a dar en nosotros. Por eso tenemos que renovar nuestra mente del conocimiento de la palabra. Pero en ningún momento estaba diciendo que la fe no puede mover las montañas, pero queremos mover montañas corriendo sin aprender a gatear ni a caminar. Esas son las directrices que estaba dando yo primeramente en la clase de fe, para poder después entender prácticamente los estándares de milagros grandes, porque generalmente recientes queremos en algún sentido movernos como se movían los profetas, o una mala interpretación de Sadrach, Mesach y Abednego o de Daniel. Ellos simple y sencillamente no hicieron caso al edicto de arrodillarse ante un hombre. Su fe estaba inclinada de adorarse a Dios. Producto de esa fe de adorar a Dios fue que sucedió que Dios lo guardó en el foso de los leones a Daniel, y que Sadrach y Abednego fueron guardados del horno de fuego
por Jesucristo mismo. Sucedieron milagros especiales debido al ungimiento especial que se transfirió entonces por manos de Pablo, ¿verdad? A los paños y estos tocando el cuerpo de las demás personas. También la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, que esto lo vimos claro, que se predicó el Evangelio en ciertas regiones, en Samaria, y enviaron a los apóstoles para que impusieran las manos sobre los que habían recibido a Cristo, y entonces la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de hablar en lenguas se dieron sobre los creyentes. No es la única forma para ministrar el Espíritu Santo, ¿verdad? Por la imposición de manos, pero es generalmente la más fácil porque el contacto libera fe. Y esa es la razón también por la cual yo dije a través de la cámara que iba a extender mis manos y que usted pudiera recibir por fe la llenura del Espíritu Santo, y si era necesario que pusiera su cabeza en el video para poder haber transferencia, la fe podía obrar y operar así como lo hicieron con los paños, que los enfermos no podían ser llevados donde estaba Pablo, y Pablo no se podía mover a todas las regiones al mismo tiempo, y entonces ungían los paños de los diferentes lugares de donde venía la gente y llevaban los paños, y los paños que tocaban entonces manifestaban en la presencia de Dios y había las sanidades. Y entonces estamos diciendo también que no solo por la imposición de manos se puede recibir esta llenura del Espíritu Santo. No es la única forma, pero generalmente es la más fácil porque hay algún tipo de contacto, como cuando se unge con aceite, un liberador de fe. Una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo antes o después de ser bautizada en agua, lo hemos dicho en la clase de bautismo y lo hemos dicho en la clase del Espíritu Santo, y queremos mencionarlo ahora también porque es importante dejar claro el enfoque de la fe, ¿verdad? Y de la doctrina de la imposición de manos y de la confesión, porque al recibir, ¿verdad?, por confesión o por imposición de manos el Espíritu Santo, estamos con esto diciendo que la fe es exactamente lo que se mueve en el reino espiritual, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que todo lo que nosotros obramos en cuanto al contexto de toda la Biblia tiene que ver con la fe en Dios y la fe en lo que Él dice, en todo lo que su palabra tiene establecido para nuestra vida. El apóstol Pablo también ministró el bautismo del Espíritu Santo de esta forma, ¿verdad?, colocando las manos sobre los discípulos. Eso está registrado en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Transferencia de un lugar a otro, de una persona a otra persona. Y para terminar este tema, tenemos entonces que la imposición de manos también es para separar personas para el ministerio o para tareas específicas. Una vez que el pastor o el grupo pastoral o los ministros a cargo están apartando personas para el servicio, a la obra, se hace una imposición de manos con el fin de apartarlos para tareas especiales y específicas. En esta forma los levitas fueron separados para el servicio especial también, ¿verdad? Pero veamos en la actualidad, ya después de que Jesús hizo descender el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y cuando la iglesia ya fue congregándose y fue creciendo y fue un número grande en la iglesia, entonces ya se necesitaban diáconos, ya se necesitaban personas que se ocuparan de las cosas físicas, de las administraciones, mientras los apóstoles seguían en la predicación de la palabra. Vemos entonces en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquellos días,
Como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenás, y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales, dice la Escritura, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces es una doctrina que está establecida en la iglesia y estamos viendo cuáles son los fines para los cuales la imposición de manos se lleva a cabo. En este caso, para apartar servidores para el ministerio. También podemos ver en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Luego vemos en 2 Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces vemos que esa transferencia que hubo ahí sobre Timoteo, ¿verdad? También como discípulo de Jesucristo, que Pablo lo formó para ser un discípulo de Jesucristo. Y vemos también que en algunos momentos de la historia, a veces el trabajo físico, a veces las cargas, a veces el no orar y creer que servir en la obra es más importante que tener comunión con Dios. Cuando caemos en esos errores, llegamos en un proceso muchas veces que decaemos. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, como activación, como que pone las manos y recibe una activación para que el don que está en él empiece a funcionar como Dios quiere que funcione. Entonces, Timoteo recibió dones espirituales a través de la imposición de manos. Y al final, vemos también en 1 Timoteo 5:22: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni practiques en pecados ajenos, consérvate puro. Es importante entonces que no nos apresuremos a imponer las manos, que usemos esta operación de Dios con sabiduría, que no andemos con ligereza a cualquier persona que le impongamos las manos, porque de repente más bien algo puede saltar del otro extremo, ¿verdad? Y de igual forma le aconsejo a cada uno de ustedes que tampoco con ligereza se dejen imponer las manos de cualquier persona, ¿verdad? Sin conocer su vida, sin conocer su trayectoria, sin conocer su testimonio. Entonces de ambos lados de la moneda, la Escritura nos llama a que no impongamos las manos con ligereza y que la otra persona también tenga en algún sentido que no de cualquier persona se deje imponer las manos. En conclusión, para este tema de la doctrina de la imposición de manos, hermanos, solo nos resta decir: la Biblia nos muestra que la imposición de manos forma parte de la Gran Comisión. El negarlo sería estar en contra de los principios bíblicos. Hoy en día, todo el que cree en lo que la palabra de Dios dice puede imponer manos por cualquier necesidad. No es un ministerio especial para unos pocos, sino que es un don para todo el que cree. Y así lo registra la Sagrada Escritura. Estas señales seguirán a los que creen. Así que, amados hermanos, hemos concluido
el tema de la imposición de manos. Recuerde que si usted tiene preguntas de cualquier tema de las clases, en el chat del Instituto Bíblico usted puede hacer las respectivas preguntas. Si por razones de temor o qué va a pensar la gente de sus preguntas, y eso muchas veces es lo que sucede cuando estamos en las clases presenciales, nadie participa porque tiene temor o que se ría de la más gente, pues entonces llámeme y hágame una pregunta personal a mi celular y no en el chat, ¿verdad? Y con gusto se la voy a responder, pero de igual forma la voy a responder en todo el grupo, sin dar su nombre, sin decir quién es, sino que es una interrogante, porque si los demás tienen la misma interrogante, pues entonces despejamos las dudas. Pero es importante que si usted tiene dudas, si usted no está muy claro, si usted no entendió bien algo, por favor, usemos los canales, ¿verdad?, de comunicación para poder ni darle espacio al adversario de poner incredulidad, temor, duda, y que la falta de conocimiento sobre algo que usted no tiene muy claro tome ventaja sobre su vida como creyente, sino más bien que tenga claro todo con respecto a lo que estamos estudiando. Así que por favor puede hacer las preguntas. Amados hermanos, que Dios los guarde, que la paz de Dios, que sobrepasa toda forma de pensar, gobierne sus mentes y sus corazones. No será hasta la próxima semana que estaremos haciendo el tercer parcial de nuestro instituto. Dios le bendiga.